Vamos a ver. De una persona como la ministra Celaá, que considera que los hijos no son de los padres, lo único que se puede esperar son ataques a la libertad individual. Mucho más, en este caso, cuando se trata de un gobierno que tiene componentes antisistema, es decir, gente que actúa contra nuestro Estado de Derecho y contra nuestro sistema de libertades. Porque evidentemente, si tú estás promoviendo desde el gobierno un sistema como el bolivariano o como el cubano, evidentemente estás actuando contra nuestro Estado de Derecho y contra nuestro sistema de libertades. Por eso digo antisistema. El error que cometemos como sociedad es permitir que los políticos tengan un papel tan importante en la configuración del sistema educativo. Porque los políticos al final deciden, por ejemplo, cuántos días por año de clase hay, cuántos años hay que estudiar, qué contenidos se deben impartir, qué libros cumplen con las normas oficiales y cuáles no, en qué idioma se dan las clases, en qué proporción tanto de idioma, tanto otro idioma, qué cualificaciones tienen que tener los profesores, cuántos alumnos por aula, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que cualquiera que tenga sobrinos o hijos o nietos sabe que los chicos son muy distintos unos de otros, tienen distintos intereses, distintas habilidades, distintas aptitudes, pero sin embargo son todos sometidos a la picadora de carne común que son los programas educativos, que deciden los políticos. Como sociedad, entonces, lo que tenemos que pedir, lo que tendremos que exigir es que los políticos no tengan el peso tan importante que tienen en educación, bueno, en educación y en tantas otras materias, pero hablando de la ley Celaá, en educación. Entonces deberíamos exigir una ley que tendría que fijar simplemente unos contenidos mínimos iguales en todo el país, que ocupe, digamos, un par de horas por día, y a partir de ahí, que el equipo docente de cada centro educativo decida qué contenidos van a dar. Entonces, por ejemplo, surgirían unas escuelas orientadas al arte, otras orientadas a los idiomas, otras orientadas a los deportes, a las ciencias, o esas muchas otras cosas, o incluso combinadas. Por ejemplo, podría haber una escuela que tiene deportes y arte, otra tenga ciencias e idiomas, o las cosas que se les vayan ocurriendo a los docentes, o las cosas que vayan exigiendo los padres. Esa ley que tendríamos que exigir, esa ley educativa, tendría que dejar en los padres la única capacidad de decidir si un chico recibe el 100% de sus clases en español, en catalán o en esperanto o en el idioma que quiera, siempre y cuando encuentre un centro educativo que lo ofrezca. Entonces, si usted encuentra un centro educativo que da el 100% de las clases en euskera y usted está de acuerdo, mande a su hijo, fenómeno, ¿quién se va a oponer? Ahora, si no lo encuentra, pues, ¿qué vamos a hacer? No se podría hacer. La ley educativa que realmente necesitamos es una que defina simplemente cuántos euros de dinero público va a pagar cada año el gobierno central, bueno, o el gobierno autonómico, por cada alumno, y a partir de ahí que ese dinero sea transferido a la escuela donde los padres decidan apuntar a su hijo, sea público, privada, laico, religiosa, mixta, de un solo sexo, de educación normal, de educación especial, lo que sea, porque los hijos son de los padres, aunque la ministra Celaá no lo considere así. El hecho es que estamos a años luz de tener una ley educativa como la que estoy mencionando, que en definitiva pondría en el centro de la educación a los padres, a los docentes y a los alumnos. Y es decir, que quitaría del escenario a los políticos. Eso es lo que sería ideal y lo que permitiría que haya competencia entre las escuelas y cada chico podría ir a la escuela que sus padres decidieran, la consideren más apropiada para su perfil particular. Pero lejos de darnos una ley así, los políticos, que han sido incapaces de ponerse de acuerdo en una ley de educación razonable en más de 40 años, ahora nos atacan con la peor de todas ellas, la peor ley educativa de todas.
Es una ley, la ley Cela, que no disimula la intención de adoctrinar en el pensamiento único estatista y liberticida. En adelante, una vez que esta ley se apruebe, los alumnos de secundaria deberán comprender, abro comillas, el papel social de los impuestos y la justicia fiscal, cierro comillas. Lo primero que tendría que hacerse antes de incluir tal contenido es probarse que la existencia misma de los impuestos es algo justo. Hasta ahora nadie lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace la falsa analogía de que el gobierno es como un club. Entonces tú en un club, tú te asocias y ¿qué pasa? Pagas una cuota para pagar los gastos comunes. Perfecto. Entonces hay gente que dice, bueno, el gobierno es como un gran club. Tenemos que pagar por nuestros gastos comunes. Ok. Pero el problema es que nadie se puede dar de baja del gobierno. Entonces eso es una diferencia fundamental. Y en realidad no hay ningún escape posible. Y como no hay ningún escape posible, la naturaleza de los impuestos se acerca más a la de un robo que a la de una cuota o donación voluntaria. Mucho más porque los impuestos se pagan bajo amenaza de castigo o incluso de prisión en caso de incumplimiento. Y como eso es así, nadie ha podido demostrar que los impuestos son algo justo. Hay que tener en cuenta que cuando decimos que es necesario que haya impuestos es porque estamos hablando de un gobierno limitado a sus funciones esenciales. Porque el tema es el siguiente. Si un gobierno gasta exclusivamente en las funciones esenciales para las que se constituyeron los gobiernos, que es defender las libertades individuales, defender el derecho de propiedad, seguridad, justicia, defensa exterior y pocas cosas más, entonces sí podríamos decir, bueno, esos sí son nuestros gastos comunes. Desde ese punto de vista, uno podría decir, no es un robo. Pero cuando vemos que los gobiernos despilfarran, como dije antes, en televisiones públicas, en el Falcon del presidente para ir a un concierto, en subvenciones a cualquier cosa, entonces eso es un robo, porque me estás quitando parte del fruto de mi trabajo para pagar un derroche. Y eso no es justo, y como digo, no solo no es justo, sino que es un robo. Como nadie ha demostrado que los impuestos por sí mismos sean algo justo, de eso se deriva que ningún impuesto en particular lo es. Y por lo tanto, hablar de justicia fiscal es un sinsentido. También en este punto se habla del impuesto neutral, cosa que tampoco existe. ¿Qué es el impuesto neutral? Es un impuesto que tras su aplicación deje al mercado en las mismas condiciones que las que había antes de que se aplicara, pero eso es imposible, porque no hay impuesto neutral. Entonces, todo impuesto, en mayor o menor medida, deja a unos mejor que a otros. Por lo tanto, o sea, golpea a unos más que a otros, y eso refuerza la característica injusta de los impuestos. Pero entonces, como te digo, que el mismo gobierno que gasta sin control, que le sube la cuota a los autónomos en la peor coyuntura en más de 100 años, que sube el IVA a los refrescos, que crea un impuesto a los envases de plástico, que sube el impuesto a todos los seguros, que grava todos los seguros que contratamos, que aumente el gravamen del diésel, que desaliente el ahorro, que el año que viene quiere subir el IRPF, el patrimonio, creó la tasa Tobin, la tasa Google, etcétera, etcétera, etcétera. Pretenda ese mismo gobierno meter en la cabeza de los chavales que todo eso es justo, es un intento de adoctrinamiento descarado propio de un gobierno totalitario. Y en ese punto, yo recordé una parte del libro El Príncipe de Maquiavelo, en el que recomienda al príncipe, para controlar una ciudad, le dice que lo más seguro es arruinarla. Entonces, en lo económico, Sánchez e Iglesias lo están consiguiendo, nos están arruinando y para tenerlos bajo su control. Pero con la ley Cela buscan la ruina moral e intelectual. Una vez más, para controlarte con más facilidad.